Muy buenos días, maestra. Mi nombre es Montoya Martínez Axel Joseph y yo explicaré mi tema de programación en C++ o en C. Primero empezaremos a platicar sobre las etapas en la creación de un programa. El primer punto que se debe de usar es la definición del problema. En este consiste simplemente en la presentación de alguna necesidad en la que el cliente ocupa la ayuda de los programadores para dar una solución con éxito a su necesidad. Simplemente es el problema, la necesidad que ocupa el cliente y que nos da él a nosotros los programadores. Como siguiente deberíamos de hacer el análisis del problema. Este define la naturaleza, el alcance, las causas y las consecuencias específicos del problema para determinar el mejor modo de abordar el problema. El análisis simplemente es el desglose de todos del problema, saber qué es lo que vamos a usar, lo que vamos a utilizar, cómo va a ir estructurado el tema, el problema y saber cómo va a terminar la ejecución del programa. El diseño y técnicas para la formulación utiliza el análisis del problema para poder utilizar los conocimientos adquiridos y hacer que estos se hagan lo mejor posible y darles una optimización adecuada. Esto es simplemente hacer un tipo de seguimiento, poner en una hoja, por ejemplo, cómo vamos a ir haciendo el programa, pero con nuestras palabras. No sé, por ejemplo, primero que vamos a hacer esto, después vamos a declarar esto, todo esto se va a ir poniendo en el diseño y técnicas para la formulación. Después de esto sigue la codificación, escritura de las sentencias de nuestro algoritmo en un lenguaje de programación. Teniendo el diseño y técnicas para la formulación, vamos a poner todo esto en una codificación. Vamos a pasar este diseño a lo que es el programa, a C++ o cualquier tipo de programa, lo pasamos y eso se le llama codificación. Después es la prueba y depuración. Estas dos van justamente de la mano, ya que la prueba es la captura de datos hasta que el programa no presente errores, y la depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Estas van de la mano, ya que al terminar un programa tenemos que realizar una prueba de errores para ver qué errores tiene nuestro programa para después mejorarlos, y ahí es donde viene la depuración, donde vamos a corregir y eliminar de esos errores. Después de esto sería la documentación. Esto tiene dos tipos de documentación, que puede ser interna o externa. La interna es la contenida en líneas de comentarios. Esta es prácticamente va dentro del programa, y esto va para los el personal de mantenimiento del cliente, y es como explicarle brevemente al personal de mantenimiento lo que está haciendo nuestro programa, por qué usamos estos declaraciones, estas variables, estos ciclos y así, porque ellos pueden lograr entendernos. Y la externa es simplemente un documento en el que nosotros le entregamos al cliente para que el cliente esté observando o cheque si es lo que si es lo que él quiere, lo que nosotros le estamos entregando como programa. Mantenimiento, ya hablé de eso anteriormente, es la modificación de un producto de software después de la entrega para corregir errores, mejorar rendimiento u otros atributos. Simplemente es darle un seguimiento a nuestro programa, ver si no hay más errores
de los que estaban, o mejorarlos, mejorar el rendimiento, o hacer que ocupen menos almacenamiento en memoria, y que sea lo mejor posible del programa. Seguiría lenguajes de programación. Compilador. Traducen el programa completo al lenguaje máquina antes de ejecutar cualquier instrucción. El compilador es una función que tiene C++. Lo que hace es traduce todo lo que nosotros escribimos en el programa, lo traduce al idioma de la computadora para que para que la computadora pueda ejecutar lo que nosotros estamos queriendo que ella haga. El intérprete recorren el programa tomando instrucciones una a una en pequeños grupos que traducen y ejecutan. Simplemente va junto con el compilador, y esto es para que traduce y empiece a ejecutar el programa. Simplemente es eso. La programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la calidad, claridad y tiempo del desarrollo de un programa, utilizando únicamente subrutinas o funciones. Características. Pues está en una secuencia. Utiliza los ciclos do, while, switch, etc. Estos los veremos más adelante. Utiliza condicionales, if, else, entre otras. Estas son las más importantes y más adelante hablaremos de ellas. En sí, la programación estructurada va en secuencia. La secuencia es que va por línea por línea, va en un orden, va en secuencia. Utiliza los ciclos para que no tengamos que escribir muchas veces un procedimiento. El ciclo solamente hace que regrese, es como un bucle. Y las condicionales es pues condicionar al programa: si se hace tal cosa, pues vas a tener que hacer esto, si no, vas a tener que hacer esto otro. Eso hablaremos un poco más detallado más adelante. Los elementos básicos de la programación. Tenemos lo que es algoritmo, variables, bibliotecas, ciclos y condicionales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la estructura básica de un programa en lenguaje C++. Bueno, en lenguaje C es parecido, el C y el C++, nada más que es más complejo el C++. Primero tenemos que es la descripción de bibliotecas. Función principal, el void main y el cuerpo del programa. Un algoritmo es una serie de acciones que van por líneas. Ponemos declarar las variables, empezamos a hacer lo que tiene que hacer el programa y va todo por sus acciones. Se compone de 3 datos de entrada, los cuales es cuando nosotros les pedimos al usuario que nos dé un dato que ocupamos para poder realizar el programa. El segundo dato, lo segundo que se compone de datos es organizar los datos, saber cómo deben de estar organizados, porque luego a veces por eso se ocupa, se tarda un poco más el programa, y es mejor tener todo organizado para que vaya en un seguimiento y no esté todo revuelto. Los datos de salida, esto es ya cuando termina el programa, nosotros devolvemos los resultados que el usuario quiere, el cliente quiere que nosotros hagamos con el programa. El algoritmo es un conjunto finito de pasos que especifican una secuencia de operaciones a realizar, que es lo que estuve platicándoles hace rato. Las variables. Es el espacio en memoria en el cual el programador asigna el valor determinado. Estas variables llevan un nombre,
los datos, la asignación, se utiliza el signo igual para hacer la asignación, eh, la variable va del lado izquierdo y la asignación del lado derecho. El signo igual va en medio de estas dos. Puede ser cambiado conforme avanza en el programa y puede ocupar una declaración. Bueno, nosotros, como podemos ver aquí en el fondo, tenemos una caja y después tenemos a nuestro dato. Entonces, nosotros, la variable es la caja. Nosotros le damos un nombre a esa variable y le damos una asignación al lo que vale esa variable, que sería mi dato. Entonces, pero ese dato no puede cambiar conforme avanza el programa, que por ejemplo pongamos variable es igual a 0. Entonces nosotros tenemos que nuestro dato es 0. Entonces, si nosotros queremos que la variable se cambie en un futuro, solo tenemos que poner variables iguales a 1 o a lo que tú quieras. Primero, como podemos ver, es el nombre de la variable al lado izquierdo. Luego es el signo igual, que es la asignación, que es una asignación. Y luego va la asignación del lado derecho, que es pues lo que queremos que valga esa caja. Después, aquí vienen los tipos de variables. Los tipos de variables pueden ser enteros, int, que son los que toman las variables negativas, o positivas, no toman en cuenta los decimales. Son números enteros, es 1, 2, 3, 4, 5, los que tú quieras ponerle, pero que sean enteros, no pueden ser decimales. Para decimales tenemos lo que es el float. Estos toman en cuenta números positivos y negativos con decimales. Después tenemos la que es la cadena de carácter, que es char. Esto es un conjunto de caracteres, es como una oración. Por ejemplo, puede ser hola mundo, y lo ponemos como carácter, como char, porque es un conjunto de caracteres. Uh, Seguimos con bibliotecas. Contiene el código objeto de muchos programas que permiten hacer cosas comunes. Tenemos un ejemplo de stdio, que nos brinda el scanf y el printf, que son los más usados. Estos son utilizados para pedir la información e imprimir lo que es esa función, lo que estamos realizando con eso. Podemos imprimir o el mismo valor, la misma variable, o imprimir el resultado de una operación o muchas cosas más. Los ciclos. Estos son ciclos, pueden ser bucles. También se le llama bucles también. Estos permiten repetir una o varias instrucciones cuantas veces lo necesitamos. Estas son los while, el mientras, el do while, hacer mientras, y el for. El while, la diferencia del while y el do while es en la forma que se pone y cómo se ejecuta. Si ponemos un while al principio, si se cumple la regla, se va a ejecutar lo que hayamos pedido en ese ciclo. Si no se cumple, se va a salir del programa. Así simplemente. El do while es lo contrario, se ejecuta una vez y luego checa, evalúa si se vuelve a hacer. Entonces, si se cumple esa acción, se vuelve a ejecutar, y así. Por eso es un bucle. Y el ciclo for es como el while y el do while, pero el for es automático. Empieza a hacer las acciones en automático. Tenemos una variable i es igual a 1, y si i es mayor o igual que 1, se va a imprimir un asterisco. Ponemos otro for, y ponemos j es igual a 0, j es mayor o igual que 1,
hacer pintar un espacio. Entonces lo que va a hacer esto es que se va a repetir hasta las veces que nosotros le hayamos pedido que se hiciera. Entonces ya cuando llegue a esa cantidad deja de hacer lo que le pedimos y ya se termina el programa. Eso se hace automáticamente cuando se declaran y le damos un valor a la variable. Las condicionales nos permiten hacer uso de estas estructuras para definir ciertas acciones, condiciones específicas en nuestro algoritmo. Es lo que se estaba diciendo del if y el else. Si se hace esto, si se ejecuta esto, si se hace esto, se ejecuta esto. Si no, no se hace esto. Así simplemente. Y eso fue todo. Gracias por su atención y nos vemos.